Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este día que tenemos una plática muy espiritual, muy bonita. Pero antes de pasar a presentar a nuestro panelista del día de hoy, vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en el costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, vamos a pasar con Denise para que nos presente a nuestro panelista del día de hoy. Adelante, Denise. Muchas gracias. Pues hoy tenemos a Roger Parra. Él es venezolano, abogado, él es profesor de universidad y es promotor de un nuevo apostolado de adoración eucarística y de las 6 postraciones. Él es padre de familia, abuelo y actualmente está viviendo aquí en los Estados Unidos y nos trae hoy día esta presentación, la presencia real de Jesús en la Eucaristía y las 6 postraciones. Bienvenido, Roy. Mil gracias. Gracias a ustedes, Denise y Marisa. Gracias. Es para mí realmente más que un placer, es un honor compartir con ustedes en este prestigioso apostolado en línea que llevan ustedes por la sanación de las familias y sus linajes. Así que estoy aquí por eso, por esa invitación, y de verdad que quiero desde lo más profundo de mi corazón darles las gracias por permitirme esta valiosa oportunidad. Al contrario, las gracias se las damos a usted por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, entonces el agradecimiento recíproco. Sí, señor. Muy bien. Ajá, sí. Sí, voy a tener el chat abierto para que los que gusten hacer preguntas, comentarios, puedan ponerlas en el chat desde ahorita. Y adelante, Roger. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, en primer término, referirme a la misión que tenemos en este momento es hablarle al mundo entero, proclamar desde los tejados, si fuera necesario, que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está realmente presente, vivo, real, amoroso, vibrante, misericordioso en la hostia consagrada. La presencia real de Jesús en la Eucaristía es el centro, es el culmen, es la misión de la Iglesia. Por eso en alguna encíclica se ha escrito alguna vez: la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Jesús es Dios.
Jesús es la segunda persona divina de la Santísima Trinidad y Él está presente realmente en la hostia consagrada. No se trata de un símbolo, no es una representación, no es un invento de la iglesia, ni un engaño de los sacerdotes para atraer más feligreses a su parroquia. Jesús está vivo, real, en el santísimo sacramento del altar. De esto dan testimonio muchísimas personas. Muchas han entregado su vida por defender esta verdad. Por eso, la santidad de algunas de las personas más insignes de la Iglesia Católica se basa precisamente en esta presencia real. Muchos han entregado su vida, como por ejemplo el caso de aquel célebre niño, San Tarcisio, allá en Roma, quien prefirió entregar su vida antes que delatar la hostia consagrada, el pan consagrado que llevaba para ser entregado a los presos en la antigua Roma en la época más dura de la persecución. Entonces, este es el hecho que nos motiva a conversar con ustedes, Denise, Marisa y todos los hermanos que se han unido a esta entrevista. La presencia real de Jesús. Existen hechos asombrosos e inexplicables que han ocurrido con la hostia consagrada. Y la iglesia, que en estos temas suele ser escéptica e incrédula, en algunos de ellos ha aceptado la existencia de un hecho verdaderamente milagroso, que va contra las leyes físicas. De estos hechos, la iglesia, repito, que ha aceptado algunos y otros no, ha elaborado un listado, digámoslo así, que ha llamado milagros eucarísticos. Y este jovencito italiano, Carlo Acutis, quien ha sido recientemente beatificado, elaboró y colocó en las redes sociales una preciosa, pedagógica e ilustrada colección de algunos de estos milagros eucarísticos. También sobre la presencia real de Jesús se han hecho exámenes científicos practicados en laboratorios serios, sobre todo por científicos ateos e incrédulos. La mayoría de esos estudios científicos han revelado que en la hostia consagrada, la cual han estudiado sin que ellos lo supieran, existe un misterioso e inexplicable tejido cardíaco humano que pertenece concretamente al miocardio, que está vivo, que palpita y que tiene sangre humana de tipo AB. Estos análisis científicos, en la mayoría de los casos los han practicado científicos, valga la redundancia, que han sido ateos. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso doctor Ricardo Castañón Gómez, boliviano, quien es especialista en psicología clínica y que antes de practicar estas pruebas era ateo. A partir de ellas, cuando él vio lo asombroso de los resultados, se convirtió al catolicismo. Hoy día, el doctor Ricardo anda por muchas partes del mundo dictando conferencias, explicando en iglesias o fuera de ellas, e incluso ha escrito libros acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Algunas personas creerán, otras no, en que Jesús está en la hostia consagrada, pero esta es la verdad. Es la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que nos lleva al Padre, pues nadie llega al Padre si no es a través de Él. Y algunas personas podrán creer o no en estos milagros eucarísticos e incluso en estas pruebas científicas. Precisamente esto es parte de la maravillosa y misteriosa libertad
que Dios nos ha regalado. Pero lo que para nadie será indudable es esa dulzura que se siente cuando uno está postrado a los pies de nuestro Señor en, en el Santísimo Sacramento del altar, adorándolo, con el rostro en el suelo, como lo hacemos nosotros, que creemos en esta preciosa devoción de adorar al Señor, rostro en tierra, y que le produce al corazón eh, una paz, una tranquilidad, una comunicación cercana e íntima con Dios que es humanamente imposible, tanto de explicar como de negar. La iglesia, como les decía, suele ser escéptica en estos temas, sobre todo en los milagros eucarísticos. Siempre los somete a un riguroso estudio que demuestren de manera fehaciente que ha ocurrido ese fenómeno físico extraordinario y que es producto de la presencia real de Jesús. Pero por el contrario, para la iglesia es un dogma de fe la presencia de Jesús en la Eucaristía. Sobre esto sí no hay ninguna duda. ¿Ok? Lo que quiero resaltar sobre todo es que algunos hechos en particular, la iglesia suele mirarlos con incredulidad, como es lógico suponer, y someterlo a los testimonios y a los exámenes que fueran necesarios. Pero como la iglesia reconoce como dogma de fe la presencia real de Jesús en la Eucaristía, tenemos distintos documentos de la iglesia comenzando por nuestro propio catecismo, quien tiene al menos 19 de sus números eh, eh, mm, reconociendo y hablando con claridad al mundo entero de esta presencia real de nuestro Señor. Entonces encontramos, por ejemplo, el número 1088 de nuestro catecismo, que dice lo siguiente: para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino de todo bajo las especies eucarísticas. Y así encontramos otros números de nuestro catecismo, como por ejemplo el 1323, el 1333, el 1337, 1357, y así sucesivamente. No vamos a mencionarlos todos, pero hay 19 artículos por lo menos que en nuestro catecismo habla de la presencia real de Jesús. En el 1373, por ejemplo, se dice lo siguiente: Cristo Jesús está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de lo que Él es el autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. ¿De dónde deviene esta presencia real de Jesús en la Eucaristía? Del don más grande que Dios le ha hecho a la humanidad. Recordemos que en la última cena, nuestro Señor Jesucristo, tomando el pan, le dijo a sus apóstoles y a través de ellos al mundo entero y a las generaciones futuras, hasta la consumación de los siglos: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego, tomando el cáliz, dijo: tomen y beban, esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. De tal manera que Jesús, quien es la verdad, no puede mentir. Él está presente en la Eucaristía porque Él así lo quiso. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, también nos dijo el Señor.
Quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no morirá, pues yo lo resucitaré en el último día. Y siguiendo pues en este orden de ideas, hay muchas otras normas del catecismo que hablan de esta presencia real de Jesús. De una forma u otra, se habla también de la Eucaristía como memorial de la Pascua de Cristo, es decir, de la obra de la salvación realizada por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Él está presente realmente bajo las especies del pan y del vino en la ofrenda del sacrificio eucarístico. Desde el Concilio de Trento, por allá por 1500 más o menos, la Iglesia ha aceptado el misterio de la transubstanciación. Es decir, el Espíritu Santo, con la acción de las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo y la Iglesia misma a través del ministerio del sacerdocio, logra convertir la sustancia del pan en verdadero cuerpo y la sustancia del vino en verdadera sangre. Se cambia la sustancia del pan y del vino, aunque no las apariencias. Siguen teniendo apariencia, color, olor, sabor de pan y de vino, pero realmente se trata del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por la consagración en la Santa Misa se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Pero hemos dicho que el catecismo es uno de los documentos oficiales de la Iglesia que reconocen la presencia real de Jesús, quizás en mayor abundamiento, porque les repito, son 19 números que se encargan de esta presencia real. Pero es que también hay otros documentos oficiales de la Iglesia, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, las constituciones apostólicas del año 380, el sínodo de Verdún en el siglo VI, las liturgias Santa Santis en el siglo VIII, el concilio de Letrán, la bula Transiturus de Hoc Mundo, el concilio de Viena, el concilio de Trento, la carta encíclica Mire Caritatis, la encíclica Mediator Dei, la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, la carta encíclica Mysterium Fidei, la instrucción Eucharisticum Mysterium, el ritual, el famoso ritual de la Iglesia sobre la Sagrada Comunión y el culto eucarístico fuera de la misa, la exhortación apostólica Dominice Cene, Ecclesia de Eucaristía no podía faltar, la instrucción Redemption y Sacramentum y la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Estos son algunos de los muchos documentos oficiales a través de los cuales la Santa Madre Iglesia Católica ha reconocido la presencia real de Jesús en la Santa Eucaristía. Podemos entonces señalar que Jesús está presente verdaderamente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Esta presencia ha sido testimoniada con la vida y el martirio de muchos santos y con abundantes milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, que, como ya lo dijimos, suele ser escéptica e incrédula en estos temas, pero también ha sido demostrada en pruebas científicas. Se trata de un dogma de fe reconocido por la Iglesia. Hay la transubstanciación de las especies de pan y vino que se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como consecuencia entonces de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, surge para todos nosotros
los laicos, miembros de la iglesia, tanto el deber como el derecho de adorar a Jesús en la Santa Eucaristía. Nosotros tenemos la obligación, además de que es el elemento más importante en nuestro camino hacia el cielo, de adorar al Señor, pero al mismo tiempo es el derecho que tenemos de exigirle a la Santa Iglesia Católica que nos permita ir a los templos, que nos abran los templos, que cuando fuere el momento, de acuerdo a la planificación pastoral de cada parroquia, se exponga el Santísimo, y que si no hay exposición, al menos se nos permita ir al sagrario, donde Él está también, por supuesto, presente en el copón, bajo la forma de las hostias consagradas. Es, repito, tanto un derecho como un deber de todos los laicos adorar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él está presente verdaderamente en la Santa Eucaristía. Entonces, si Jesús está presente en la Eucaristía, nosotros tenemos la necesidad de adorarlo. El hombre ha sido creado por Dios. Lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, lo quiera creer o no quiera creerlo, el ser humano todo se lo debe a Dios, comenzando por su propia vida. Dios es el ser supremo. Dios es el origen y la fuente de la vida misma, pues todo lo ha creado. Y todos los seres humanos le debemos nuestra vida a Él. Además, después de la creación, nos erigió como amo y Señor. Nos dotó de dones maravillosos. Y de esta dependencia entre el creado, que es el hombre, y el creador, que es nuestro Señor, nace una vinculación que se lleva en el alma. Es lo que pudiéramos llamar la sed de infinito. Es ese hálito de misterio maravilloso que está en el corazón del hombre y que algunos tratan de saciar con otras cosas, sobre todo con cosas terrenales. Pero a la postre comprenden que las cosas de la tierra no sacían esa sed de infinito. Y esto nos hace recordar a San Agustín, quien magistralmente, como todas las cosas que escribió, dijo una vez: nos creaste para ti, Señor, y nuestra alma no descansará hasta que no descanse en ti. Existe entonces la necesidad del ser humano de adorar a Dios. Y cuando se desvía de estos caminos, termina adorando cosas del mundo, termina adorándose a sí mismo, o termina adorando falsos dioses, como por ejemplo el poder, la fama, el placer y sobre todo el dinero. Ya nos advertía nuestro Señor Jesucristo que no podemos amar a dos dioses al mismo tiempo. No podemos amar a dos señores, a Dios y al dinero, porque terminaremos amando uno y aborreciendo al otro. Dios quiere que lo amemos, y además en el corazón del hombre está impresa esa necesidad de amarlo, de reconocerlo, de adorarlo. De eso realmente depende la felicidad nuestra aquí en la tierra y con mucha mayor razón allá arriba en el cielo. A estos actos a través de los cuales el hombre reconoce la existencia y la necesidad de adorar al Señor, se le llama frecuentemente culto religioso o adoración religiosa. Como sabemos que tenemos dos elementos constitutivos en nuestra naturaleza, alma espiritual y cuerpo material, que ambos han sido creados por Dios, necesitamos entonces elevarnos del mero aspecto terrenal
pedirle al Señor que nos haga cada día más espirituales para que nuestra alma sienta esa necesidad de manifestar tanto en lo exterior como en el interior el profundo sentimiento religioso que alberga el alma del hombre. Esto es entonces lo que podemos llamar la necesidad de adorar a Dios. Y en estos tiempos, por cierto, Marisa y Denise, que hay tanta confusión espiritual, hemos observado con tristeza cómo los fieles nos hemos ido alejando de la Santa Iglesia, pero más que todo de la adoración eucarística. Perseverar en la adoración eucarística es hermosísimo, pero no es fácil. No es fácil. Muchas personas que se acercan al Señor, que de rodillas o postrados le ruegan por algún favor en particular, piensan que el Señor es, como digo yo en términos populares, una especie de cajero de un banco, un cajero automático de un banco, que usted mete la tarjeta y de una vez sale el dinero. Pues así no trabaja el Señor. Mis caminos no son vuestros caminos, nos ha dicho Él. Eh, y a Él le agrada que seamos perseverantes en la oración, que confiemos ciegamente en Él, pero que aprendamos a tener mucha humildad, porque Él hace los favores que le pedimos. Él hace incluso cuando es necesario los milagros que se necesitan para la salvación de las almas, pero no en los tiempos del hombre, sino en sus tiempos. Él es el amo y señor del tiempo. Y nosotros tenemos que aprender que debemos obedecer su santísima voluntad, porque es sin duda el mejor plan de vida que pudiéramos pensar para nosotros mismos. Ni siquiera en 100 años podemos nosotros planificar algo que sea mejor, repito, para nosotros mismos que la santísima voluntad del Señor. Entonces, Sí, disculpa, ahorita en tiempos de pandemia, Roger, sí, ¿cómo uno puede estar más involucrado en adoración al Santísimo cuando nuestras iglesias están cerradas o están abriéndolas a pocas misas, pero está el Santísimo para la mayoría de la gente cerrado? cuando no puedes ir a la iglesia, tú puedes hacer adoración al Santísimo desde tu casa o desde tu trabajo o incluso por redes sociales, como muchas personas lo estamos haciendo. Evidentemente, la mejor manera de adorarlo a Él es ir allá al templo, donde Él se encuentra presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Pero recordemos que Dios también es omnipresente. Él está en todas partes. De tal manera que si tú desde tu casa lo invocas, Él está allí. Él viene, Él te acompaña y desde allí puedes adorarlo, sin duda. Tienes razón, Marisa, ha habido mucho problema con la apertura de los templos e incluso cuando algunos se han abierto, eh, a veces no es posible hacer adoración y ni siquiera aproximarse al sagrario tabernáculo donde Él está presente. Pero nos queda esa alternativa. ¿Ok? Y muchísima gente que es adoradora eucarística está haciendo adoración, es decir, está celebrando el culto eucarístico a la presencia real de Jesús en la Eucaristía desde sus casas. Así como, por ejemplo, también se han celebrado misas, ¿verdad? Adoraciones públicas, actos importantes de la iglesia por vía online, así como ustedes, por ejemplo, llevan este maravilloso apostolado online para la sanación de las familias y sus linajes, pues también se puede hacer la adoración eucarística desde las casas o por las redes sociales. El problema es que en algunas ocasiones
aun cuando las iglesias están abiertas. Yo he observado con tristeza cómo nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es deficiente, por decirlo menos. Mucha gente sigue pensando que la hostia consagrada es solo un símbolo, que es como la representación de que ahí estuviese Jesús. Y olvidamos que no es ningún símbolo, que no es un signo, que no es una representación, que Jesús está allí realmente y que cuando comulgamos es a Él a quien lo recibimos. Por eso se requiere el mayor respeto. Por eso es que preferiblemente algunas personas reciben la comunión de rodillas y en la boca. Otras prefieren recibirlo de pie y en la mano. Eso es respetable. Eso pues es la libertad de cada quien. Pero algunas personas que tienen, digamos, un poquito más de fe, eh, reciben al Señor de rodillas y en la boca. Y eso también es respetable. Así como se respeta a quien prefiere recibir la comunión en la mano y de pie, es respetable recibirlo de rodillas y en la boca. Nadie puede juzgar a nadie. Eso solo lo juzgará Dios. Pero lo que sí es cierto es que aunque tú recibas la Sagrada Comunión, que es realmente el cuerpo y la sangre de Jesús en la mano, tienes que recibirlo con muchísimo respeto, con muchísima reverencia, con una reverencia profunda, porque allí está Jesús, porque esto no es un símbolo. Así que bueno, pues mi invitación humilde a todos los que estén acompañándonos en, en esta entrevista a que tomemos conciencia de eso. Imagínense, imaginémonos por un momento, el único Dios verdadero, Padre Creador, Hijo Redentor y Salvador, Espíritu Santo, Purificador y Santificador. Los tres están realmente presentes en la hostia consagrada. ¿Por qué los tres? Porque alguien pudiera preguntarse, no, pues esto no es cierto, ahí solamente está nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, en la Eucaristía está nuestro Señor Jesucristo, pero con Él, en Él y en su divinidad están siempre presentes Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque ellos tres conforman la Santísima Trinidad. Son tres personas distintas pero unidas inseparablemente. De tal manera que en la hostia consagrada está Jesús y a Él lo adoramos, pero también están presentes verdaderamente en Jesús, con Jesús y en su divinidad el Padre y el Espíritu Santo. Entonces ese es uno de los misterios más hermosos que tiene la Iglesia. Y la presencia real de Jesús, de Dios, pues Dios Eucaristía, es el más grande regalo de amor que Dios le haya dado a la humanidad, porque se entregó en la cruz de manera cruenta, habiendo ofrecido en forma incruenta el Jueves Santo lo que iba a hacer al día siguiente. Pero tanto lo que hizo el Jueves Santo, que fue la institución de la Eucaristía en la última cena, como su entrega en esa pasión y muerte dolorosísimas, lo hizo para instituir la Eucaristía, para quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos como nos lo prometió. Y ahí está cumpliendo su palabra y estará con nosotros hasta la consumación de los siglos. Por eso nosotros adoramos al Señor. Adorar es el amor supremo que se ofrenda al Ser Supremo. Es la connatural relación de amor entre el creado y su creador.
Adorar es abrazar y dejarse abrazar por Dios. Es el más puro sentimiento de gratitud a Dios que alberga el corazón del hombre, aunque a veces lo enterremos y lo olvidemos. Adorar a Dios es lo que te decía hace un momento, Marisa, es esa inexplicable sed de infinito que siente el alma y que solo puede ser satisfecha en el amor de Dios. Adorar, en el sentido etimológico de la palabra, eh, pudiera interpretarse como nos lo enseñó el Papa Benedicto XVI en su viaje apostólico a Colonia en 2005. Él dio un emotivo discurso con ocasión de la 20ª Jornada Mundial de la Juventud. Y él dice que el término adoración que se utiliza en la lengua castellana proviene tanto del griego como del latín. En griego, adoración se dice proskinesis. Y el Papa explica desde sus raíces etimológicas que este término proskinesis significa adorar y postrarse al mismo tiempo. Y que en latín la palabra adorar proviene de ad oratio, es decir, hacia la oración. Por tanto, en la adoración nosotros le rezamos a Dios, conversamos con Dios, le pedimos, le rogamos, le agradecemos a Dios. Pero hay algo aún más bonito que dice el Papa Benedicto XVI en esta misma homilía a la que estoy haciendo referencia. Él dice que, tomando en cuenta el sentido profundo de estas palabras, tiene la misma raíz que el beso, que besar, que tener un contacto boca a boca, besar y abrazar. Algo realmente muy interesante. El Papa dice que, de acuerdo a esta raíz etimológica, cuando uno adora a Jesús presente en la Eucaristía, es como si realmente le estuviésemos dando un beso y un abrazo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Realmente algo pues muy, muy interesante. Sí, muy interesante. Y aparte Dios quiere que vayamos y platiquemos con Él, porque Él está ahí, quiere que vayamos y le contemos nuestros problemas, quiere Él saber de nosotros por nuestra boca, quiere escucharnos porque Él está ahí y Él nos va a dar su respuesta a nuestra oración. Quiere que lo veamos como un amigo, como el mejor amigo que tengamos nosotros y Él se encargará de respondernos en la forma mejor que es para nosotros, en su tiempo y como Él cree que es lo mejor para nosotros. Así es, Marisa, tienes razón. Y ahora que tú mencionas esto, pues yo quisiera también aprovechar para relatar algo que lo he vivido en mis propias experiencias. He observado cómo algunas personas cuando hacen adoración eucarística, sobre todo cuando se tiene un turno, es decir, una hora determinada en las adoraciones eucarísticas perpetuas o diurnas o nocturnas, que generalmente llevan un libro y algunos se ponen a leer el libro eh, de temas religiosos, sí es verdad, de temas espirituales, pero leyendo otras cosas. O en el mejor de los casos se llevan libros para leer oraciones que están dedicadas a nuestro Señor. Oraciones hermosísimas, sí es verdad, y escritas por grandes santos, es verdad. Pero lo que tú dices es cierto, Marisa. El Señor quiere que más que nosotros hablar de teología y de oraciones preciosas de grandes santos o de grandes teólogos, que al Señor le hablemos con nuestras propias palabras. ¿Ve? Decirle al Señor, por ejemplo, Dios mío, tengo este problema, tú ya lo sabes, pero si quieres puedes ayudarme.
Dios mío, vengo a darte las gracias por esto que me pasó, por mi familia, por mi trabajo, por mi salud, porque estás aumentando mi fe. Y sobre todo, que se nos olvida mucho, en la adoración eucarística nosotros tenemos que decirle a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, te amo. Dios mío, yo te amo. Soy un pecador que ama tu santidad. Te admiro, Señor, te quiero mucho, decimos en Venezuela, más que el te amo en Venezuela, nos gusta decir mucho la frase, te quiero mucho, te amo. Gracias, Señor, gracias, porque no podemos pensar en una adoración donde llegamos solamente a pedir, 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 pedir y pedir. ¿Ve? La oración de petición, que no está mal, ojo, que quiero que se me interprete en el sentido correcto, no es que esté mal, pero es que no puede ser lo único que tú vayas a decirle a Jesús, quien está allí. Tienes que decirle, Señor, necesito esto, por favor, ayúdame. Pero también tienes que decirle, gracias, Dios mío, gracias. Quisiera serte más fiel, quisiera amarte más, quisiera que me ayudes a ayudar a mis hermanos. Quisiera pedirte por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas. Quisiera pedirte por la paz de toda la humanidad. Quisiera pedirte por el bien del mundo, por el fin de la pandemia, pero para que te reconozcan a ti, Señor. ¿De qué nos valdría a nosotros, por ejemplo, que en el mundo entero desapareciera la pandemia y entonces nosotros, irreflexivos como solemos ser, volvamos a las viejas andanzas, ya sin el temor de la pandemia que a muchos ha acercado al Señor, y entonces volvamos a nuestras viejas andanzas y nos vayamos todos sanitos y sin COVID, pero para el infierno? Ve, eh, Realmente tenemos que entender que esta vida no es la vida verdadera. Tenemos que entender que esta vida es una prueba de amor que ha puesto el Señor para lo que después de la muerte aquí va a ocurrir, que es el juicio final y que el Señor nos va a enviar a donde realmente lo merecemos por su misericordia infinita, pero también por su justicia, que a veces es severa. Tengo buenos amigos a quienes quiero mucho, pero que dicen, yo confío en la misericordia de Dios y sé que Él, como es misericordioso, me enviará a mí al cielo. Y entonces siguen viviendo su vida de pecado. Pues eso no puede ser. No puede ser. Hay que luchar en contra de nuestros pecados, en contra de nuestra naturaleza que tiende a las cosas de la tierra. Pero Sí, es que tenemos que poner nuestro esfuerzo. lo que no entendemos a veces muchos es que debemos de trabajar para nuestra casa, para construir nuestra casa en el cielo, que esa va a ser la permanente. Así es. ¿Y de qué nos preocupamos más, Marisa? De buscar una casa aquí en la tierra. Entonces trabajamos, ¿no? Muchísimo para ahorrar dinero o para pagar las deudas que hemos contraído por la casa aquí en la tierra. Y se nos olvida que aquí viviremos 80 años o 100 o 20, uno no sabe, pero que la otra vida es la eternidad. Y yo a mis amigos así de más confianza les digo, para que tengamos una idea de qué es la otra vida, pensemos esto, aquí vivimos 80 años, pero en la otra vida vivimos 44.000 millones de años. Y todavía es más, y todavía es mucho más. De tal manera que parece haber una inversión de valores, ¿no? ¿Por qué es esto, Denise y Marisa? ¿Por qué? Porque tenemos metido hasta en el tuétano de los huesos el materialismo. Uno de los triunfos más grandes de Satanás ha sido el materialismo. La gente no cree, o mucha gente no cree en la otra vida,
piensan que esta es la única vida, aunque hablen de Dios e incluso aunque vayan a misa y aunque se confiesen de vez en cuando y comulguen de vez en cuando. No tenemos la conciencia exacta, precisa de que Dios existe, de que hay un cielo y hay un infierno y que esta vida se acaba muy rápido. Creo que sí lo tenemos, ¿sabes? Pero no pensamos en la muerte como si fuera algo muy lejano. Entonces, como que no nos preocupamos por eso porque decimos, ay, no, esto a mí todavía no me toca, tengo mucho tiempo y no sabemos si el día de mañana vamos a poder abrir los ojos y vamos a estar aquí. Es lo que tenemos que hacer conciencia también. Sí, pero algunas personas tienen una creencia muy superficial en Dios, ¿ves? Y es como un vivir la vida por si acaso. Por si acaso Dios exista, yo voy a ir a misa de vez en cuando, yo voy a confesarme de vez en cuando, no hago compromiso serio de conversión y me preocupo más de las cosas de la tierra. Mira, el materialismo ha llegado a unos niveles tan graves, diría yo, que incluso en algunas personas existe una concepción materialista de Dios. Eso es lo que yo llamo concepción materialista de Dios y voy a tratar de explicarlo. Buscamos a Dios cuando tenemos un interés, generalmente económico o de salud. Es decir, como Dios existe y como Dios es bueno, Él tiene que darme el dinero que yo necesito. Él tiene que restituirme la salud. Él tiene que conseguirme un mejor trabajo, una mejor casa. Y si Dios no complace estos caprichos, no, entonces Dios o no existe o es malo. Hasta ese punto, creo yo, ha llegado este materialismo que ha inundado todos los tejidos de nuestra sociedad. Bueno, volviendo entonces al tema de la adoración, podemos decir con el lenguaje popular que adorar es amar en exceso. En los pueblos latinoamericanos suele suceder que un enamorado le dice a su enamorada en una primera instancia, me gustas mucho. Después eso puede convertirse en un te quiero. Después podría convertirse en un te amo y finalmente en un te adoro. Cuando uno a alguien le dice te adoro, es como decir el amor supremo, el amor excelso, el amor más alto. Bueno, pues así tenemos que amar a Dios. Tiene que ser en el sentido del amor más sublime de todo, del amor más excelso de todos. Y precisamente es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es adorar. Amar a Dios por encima de todo otro amor. Es el primero y el más alto de todos los mandamientos. Bueno, respecto entonces de la adoración, podemos concluir en lo siguiente. Adorar es el amor supremo al Ser Supremo. Adorar es el más noble sentimiento de gratitud del creado, que somos nosotros, hacia su creador, que es Dios. En el idioma griego, adorar, que se dice proskínesis, significa gesto de sumisión, someterse, humillarse, arrodillarse, pero también al mismo tiempo adorar y postrarse. En el idioma latín significa hablar con Dios, conversar con Él, agradecerle, pedirle, rogarle, bendecirlo. Esto es adorar. Ahora bien, nosotros estamos promocionando desde hace ya casi 4 años una forma de adorar a Jesús en la Eucaristía que no tiene nada de nuevo, porque proviene de las mismas raíces de la tradición judeocristiana hace ya más de 4000 años
y aparece en la Biblia por primera vez en el Génesis, capítulo 17, versículo 17, que es postrarse ante la presencia de Dios. Nosotros venimos practicando y enseñando a algunas personas que el que quiera puede postrarse ante la presencia real de Dios en la Santa Eucaristía. Ya hemos hablado entonces de que Jesús está presente allí en la Eucaristía. La Eucaristía misma es Jesús, no es una cosa. Algunos ven la Eucaristía como si fuese una cosa, y un sacerdote amigo en estos días me dijo que le preocupaba muchísimo la cosificación de la Eucaristía. En vez de entender que es una personificación, porque la Eucaristía es la persona de Jesús, el Santísimo Sacramento del altar es la persona de Jesús. La hostia consagrada es la persona de Jesús. Entonces hemos creído que se trata más bien de una cosa y por eso algunas personas lo ven como un signo o un símbolo o una representación. Realmente la Eucaristía es nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, nos dice el número 11 de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, no solo como un don entre muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque ese es el don de sí mismo, de su persona y además de su obra de salvación. Por tanto, nosotros tenemos como la misión de no solo postrarnos ante la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sino también enseñarle a otros que quieran escuchar que allí está Jesús y que podemos postrarnos rostro en tierra, como lo dice la Biblia 185 veces, por lo menos, postrarnos rostro en tierra ante la presencia real de Dios. Es esta la adoración eucarística que conocemos como las postraciones, o también algunos sacerdotes las llaman las postraciones eucarísticas, porque nos postramos solo ante la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Algo que es importante que debemos también tocar acá es que la adoración eucarística es continuación necesaria de la celebración eucarística. La actividad litúrgica más hermosa que tiene la Iglesia es la Santa Misa, es decir, la celebración eucarística. Nada la supera en belleza. Además, es el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La adoración eucarística es continuación necesaria de la celebración eucarística porque sin sacerdotes no hay celebración, es decir, no hay Santa Misa. Sin Santa Misa no hay hostia consagrada y sin hostia consagrada no hay adoración eucarística. Por eso el número 7 de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium dice lo siguiente: toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Dentro de la celebración eucarística se hace adoración a nuestro Señor, por supuesto, es la adoración dentro de la Santa Misa. Y algunas religiones, por ejemplo, los ortodoxos, consideran que la Santa Eucaristía no es para adorarla, solo para comerla, pero los católicos no creemos esto. Los católicos creemos que Jesús instituyó la Eucaristía tanto para comerla, para recibirla,
así como también para adorarla. Nemo autem ilam carnem manducat, decía San Agustín, nisi prius adoraverit, pechemus non adorando. Es decir, que nadie coma de esta carne, entiéndase, de la Eucaristía, sin antes adorarla. Pecaríamos si no la adoráramos. Pero eso ocurre dentro de la celebración eucarística, como ya les dije, es decir, dentro de la Santa Misa. Después que termina la misa, ustedes saben que se hace la reserva eucarística, que es guardar las formas consagradas en el sagrario con mucho respeto y decoro, y allí están las hostias consagradas para futuras celebraciones eucarísticas, pero también para llevar a enfermos, presos, moribundos y para la adoración eucarística. ¿Ok? Bueno. ¿A quién adoramos en la Eucaristía? Ya lo hemos dicho. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo, quien está presente realmente. Recordemos sus santísimas palabras. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Y hagan esto en memoria mía. Por eso al celebrar la Eucaristía, celebramos el memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A Él lo adoramos, pero como ya les dije hace un momento, en Él, con Él y en su divinidad, también adoramos al Padre y al Espíritu Santo, quienes están con Él en forma trinitaria e inseparable en la Santa Eucaristía. Y razones por las cuales adoramos a Dios realmente sobran. Voy a mencionarles solo algunas. Primero, porque a Dios le debemos todo, comenzando por nuestra propia vida. Segundo, porque nadie nos ama como Dios. Muchísimo menos, nadie nos ama más que Dios. Porque Él nos creó a partir de la nada, ex nihilo, para adorarle. Porque el primero de todos los mandamientos es ese: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Porque solo a Dios debemos el culto de adoración. Él es el único Dios verdadero y no podemos tener ningún otro Dios, a pesar de todos los engaños de Satanás, que nos quiere hacer creer que hay muchos dioses. Y por cierto, él se autocataloga como uno de esos dioses. Realmente es una mentira descomunal. Existe un único Dios verdadero, Dios trino y uno, Dios uno y trino, de los cuales nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona divina. Con la adoración nosotros reconocemos a Dios como lo que realmente es: Dios Padre y Creador, Salvador y Redentor, Santificador y Purificador. Porque cuando adoramos a Dios, Él nos orienta a la verdad, al bien y a la libertad. Porque Él nos enseña el camino para la salvación de nuestras almas. Porque si adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Él nos transformará, haciéndonos semejantes a Él. Aprended de mí, nos dijo un día, que soy manso y humilde de corazón. Porque la adoración nos libera a nosotros de nosotros mismos, de nuestro repliegue sobre nosotros mismos, especialmente de la esclavitud del pecado y de las idolatrías del mundo. Y también adoramos a Dios porque la adoración es una fuente inagotable de santidad. Yo he terminado hace poco de escribir un libro acerca de la adoración eucarística y en este libro hago referencias especiales sobre todo a las postraciones eucarísticas. Y en este libro yo digo que realmente la adoración
es un instrumento que tiene una doble misión. En primer lugar, es un instrumento humano para la adoración divina y en segundo lugar, es un instrumento divino para la salvación humana. Y eso es lo que debemos hacer. Ese es el pedido que nos hace la Santísima Virgen María, que cuando adoremos al Señor nos convirtamos, que cambiemos realmente de vida. Y en esto estamos involucrados todos, no solamente los laicos, también los sacerdotes, los religiosos y toda la iglesia en general. Debemos someternos a un proceso de conversión profunda, de transformarnos e invitar a otros a que se transformen realmente, que se conviertan, que cambien de vida para honrar con la vida misma en testimonio viviente la divina obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Decimos también que hay una crisis profunda de adoración eucarística. Ya la venía notando el Papa Pablo VI y desde él hasta nuestros días todos los papas han hablado de esta crisis de adoración eucarística que en el fondo es una crisis de fe. Y por eso postrarnos ante el Señor debería ser un elemento para el renacer de esta fe, para el fortalecimiento, para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su luz y también de su humildad, que nos dé perseverancia, que nos dé paciencia, que nos haga sencillos como sencillo es Dios y que sigamos luchando en este camino por alcanzar nuestra propia salvación y ayudar a otros a salvarse. La Eucaristía es el cielo en la tierra y la Iglesia es la depositaria de la fe en ella, es decir, de la fe en la Eucaristía. Por eso, como los dije hace un momento, la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. El corazón de la Iglesia palpita con la adoración eucarística, pero también y al mismo tiempo hace palpitar el corazón de Cristo, quien está presente en ella. Aunque su reino no es de este mundo, así nos lo dijo el propio Señor, Él tiene un reino en la tierra que es eucarístico. La Iglesia debe paraotear nuevos horizontes en los caminos de la pastoral hacia la santidad, debe hacer una renovación profunda de la adoración eucarística. Eso es lo que creemos. Por eso nosotros estamos promoviendo como uno de los miles de elementos con los cuales podrá contar la Iglesia, como uno más entre miles de la devoción de postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo en la hostia consagrada. De hecho, asistimos a muchas iglesias en distintos países. Ya hay hermanos que en varios países están practicando esta devoción de la adoración eucarística de las postraciones. Algunos sacerdotes lo han aceptado, otros no. Algunos obispos lo han aceptado, otros no. Pero donde se ha aceptado estamos haciendo esta adoración. ¿Cómo hacemos la adoración eucarística de las 6 postraciones? Bueno, en primer lugar nosotros pretendemos es hacer una adoración de tipo comunitario y en alta voz, a diferencia de lo que es la adoración eucarística tradicional, que como le decía a Marisa hace algunos minutos, se hace usualmente con un libro, ya sea en lectura individual o haciendo oraciones que están escritas en esos libros, lo cual es una adoración hermosa, hermosa, pero nosotros la hacemos
de forma diferente. No estamos diciendo que sea ni mejor ni peor, simplemente diferente. Tratamos de hacer oraciones en voz alta. Al final de cada oración decimos las palabras del ángel de la paz que le enseñó a los pastorcitos en Fátima. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Luego pedimos por las vocaciones religiosas y sacerdotales y concluimos con el todo tuyo del Papa San Juan Pablo II, aunque originalmente es de San Luis Griñón de Montfort. Bueno, y ahí cantamos una canción. ¿Por qué llamamos 6 postraciones? Porque hacemos 6 oraciones. La primera es en honor a Dios Padre, la segunda es en honor a Dios Hijo, la tercera es en honor a Dios Espíritu Santo, la cuarta es en honor al Santísimo Sacramento del altar, precisamente la presencia real de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. La quinta es para adorar las 5 santas llagas de Jesús y la sexta es para venerar el Inmaculado Corazón de María. Nosotros no adoramos a la Virgen María porque ella no es Dios, pero sí la veneramos con culto de hiperdulía, que es un culto superior al de dulía, que es con el cual se ama a los ángeles y a los santos. Entonces, a nuestra Santísima Madre no la adoramos, pero sí la veneramos. Ella no está en la Eucaristía, allí está solamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la Virgen está siempre al lado. Así como estuvo al lado de Jesús en la cruz y nunca se separó de él, ella jamás se separa. Ambos corazones son inseparables. Por eso a ella la veneramos y le dedicamos una de estas 6 postraciones. Al finalizar cada oración, cantamos una canción, ¿verdad? Y las oraciones que a ellos les ofrecemos, tratamos de hacerlas con todo el corazón. Tratamos, a pesar de nuestra mediocridad y de nuestra naturaleza pecaminosa, de decirles a ellos las palabras más bonitas que salgan del corazón, de alabarlos, de bendecirlos, de darle gracias, de pedirle perdón por nuestros pecados. Y yo le digo a mis amigos que tenemos que sentirnos poetas, pero poetas enamorados de Dios. No para estar recurriendo a argumentaciones teológicas y filosóficas que no tenemos, no. Tratamos de ser lo más sencillos posible y utilizar nuestras propias palabras, pero tratando de hacerlas palabras hermosas para bendecir, para alabar, para adorar a nuestro Señor. Es realmente una adoración sencilla, pero la hacemos en forma comunitaria y en alta voz. ¿Ok? Bueno. ¿Pudieras compartir con nosotros las 6 diferentes oraciones? Si no las tienes ahorita, no importa si no las mandas después para compartirlas con el grupo, en los grupos. Bueno, Marisa, como te dije, no tenemos una oración, digamos, preelaborada, porque lo que precisamente enseñamos es que cada quien le diga al Señor lo que nazca del corazón. ¿Ves? Tratamos más bien de hacer oraciones libres o espontáneas. ¿Ves? No escritas. Sin embargo, en el libro del cual te hice referencias hace unos instantes, nosotros sí estamos colocando algunas oraciones, sobre todo de santos famosos, para el caso de que cuando se practique esta adoración eucarística, si las personas no desean hacer una oración libre o espontánea, puedan leer del libro. Pero no es, digamos, la función principal. Nosotros lo que queremos es invitar a quienes vayamos a adorar al Señor a que elaboremos una oración propia en ese momento. ¿Ves? De manera libre, de manera espontánea.
y tratar de decirle a Él o lo que nos salga del corazón o lo que el Espíritu Santo nos inspire, siempre con palabras de respeto, de cariño, de admiración, pero sobre todo de mucho amor. Entonces, yo pudiera más adelante enviarle a los hermanos que nos acompañan un folleto que se los puedo enviar a ti y a Denise para que ustedes los puedan compartir con los hermanos. Pero no hay oración escrita como tal. La estructura, esa sí te la puedo decir, repetir ahora pues. La estructura es la siguiente. Son 6 postraciones. La primera en honor a Dios Padre. Se hace una oración dirigida a Él, a Dios Padre. Segundo, Dios Hijo. Tercero, Dios Espíritu Santo. Cuarto, Santísimo Sacramento del altar. Quinto, 5 santas llagas de Jesús. Y sexto, Corazón Inmaculado de María. Ese es el orden de las postraciones. En cada una, te repito, hacemos una oración que intentamos que sea libre o espontánea. Si el Santísimo está expuesto, pedimos permiso al sacerdote para colocar un reclinatorio frente a la custodia y allí se va arrodillando la persona que vaya a hacer la oración, porque procuramos que sea siempre una persona distinta, de tal manera que pasemos allí al frente y le hablemos a Él. Es un diálogo directo, franco con nuestro Señor. ¿Ves? Así lo hacemos. Y cuando el sacerdote nos acompaña, le pedimos que nos haga Él la oración de Dios Padre, además del rito establecido tanto para la exposición del Santísimo como para la bendición final y la reserva eucarística. ¿Ve? Entonces, a veces tenemos esa gran bendición de Dios que nos acompañan sacerdotes y que se postran también con nosotros, rostro en tierra, para adorar, para bendecir y para agradecer a nuestro Señor. Amén. Ok, ¿cómo andamos de tiempo? Andamos bien. No sé si gustes hablarnos de cómo fue que iniciaste este apostolado y cómo fue tu conversión. Bueno, la conversión no ha terminado. Sí. La conversión está en proceso incipiente, diría yo. Está comenzando porque realmente vengo de una vida de pecado, es la verdad. Y sobre el inicio, pues ahora poco me gusta hablar de eso, eh, porque la experiencia de la vida me ha enseñado que uno tiene que eh, ser como prudente en estas cosas. Al principio ni lo sabía, ni lo entendía, y por los golpes que uno se ha llevado, procuro ser parco, ¿no? Con estas cosas. Pero sí puedo decir que viene de una revelación privada. Es un mensaje que yo recibí de la Santísima Virgen. Es ella la que quiere que nos postremos ante la presencia real de nuestro Señor en la Santa Eucaristía. Es ella la que le pide al mundo entero que para su propia conversión y para la salvación de nuestras propias almas, reconozcamos que Jesús está allí y que le amemos y que lo adoremos. Esto comenzó hace ya casi 4 años, el 5 de julio, es decir, exactamente dentro de un mes, exactamente, ¿verdad? Exactamente dentro de un mes voy a cumplir 4 años de haber recibido este mensaje y desde entonces estoy en eso, diciéndole al mundo entero, Jesús está en la Eucaristía. Anda, visítalo. ¿Tienes un problema? Póstrate. ¿Tienes una necesidad? Póstrate. ¿Quieres darle las gracias? Póstrate. ¿Quieres bendecirlo, amarlo, adorarlo, decirle cosas hermosas? Póstrate ante su presencia real en el Santísimo Sacramento del altar.
Fue una revelación privada que recibí en la ciudad de Houston hace ya casi 4 años y desde entonces estoy luchando por convertirme yo primero, porque, porque es la verdad. Soy un gran pecador, pero antes fui más pecador todavía y sigo luchando. Pues felicidades por tu conversión y yo creo que eso es trabajo de todos, estar luchando siempre para ser mejores, convertirnos y adorar más a Dios y tratar de no pecar. Sí, el ser humano, Marisa, no tiene idea de lo que es el pecado. Y yo que soy abogado, te digo, hemos confundido el pecado con derecho a. Como yo soy libre, como Dios me creó como un ser libre, racional, con muchas capacidades, tengo derecho a. Tengo derecho a pecar, tengo derecho a desobedecer, tengo derecho a buscar mi placer, tengo derecho a enriquecerme, no me importa a costa de lo que sea. Eh, Tengo derecho de ofender, bueno, etcétera. Ahí lo que podemos colocar al lado de este derecho a es una casi interminable lista. Y no nos damos cuenta cómo nos daña, cuánto nos daña. Yo le he dicho a algunos amigos míos que la vida de pecado que tuve no me dejó nada bueno, nada, ni, ni, ni mis grandes amigotes con los cuales parrandeaba y me emborrachaba. No me ha quedado pero ni uno de esos amigotes. Solo en mi corazón hay tristes recuerdos y el deseo de luchar por no ofender más al Señor. Él se quedó en la Eucaristía por mí. Él se entregó en la cruz por mí. Y cuando hablo de mí, no hablo de Roger, hablo de la humanidad entera, porque lo hizo por todos nosotros. Y realmente el pecado le duele al Señor no porque sea una ofensa contra Él. El pecado le duele a nuestro Señor Jesucristo porque es una ofensa contra nosotros mismos. Porque somos nosotros los que nos hacemos daño con el pecado. Porque nos alejamos de Él y porque no lo aceptamos en su obra salvadora. Si Él vino a salvarnos, es para perdonarnos, pero es para llevarnos al cielo. Si Jesús lo único que quiere es que vayamos al cielo. Y Satanás está empeñado en que nos vayamos para el infierno. Y gente que esto no lo entiende o no lo quiere entender o no lo cree o no lo quiere creer. Es la verdad. El Señor nos creó como un gesto sublime del amor infinito que nos tiene, pero nos quiere allá en el cielo. Y nos abrió las puertas de nuevo por Jesús, porque después del pecado original, esas puertas se cerraron. Y fue Jesús quien en un acto supremo de amor vino aquí a mostrarnos la luz, el camino, la verdad y la vida. Esa es la lucha. Lo demás es vanidad de vanidades. Vanitas vanitatis et omnia vanitatum. Aquí Es la aquí preguntan que en los talleres de oración y vida mencionan posturas de oración y están preguntando si es algo similar o cuál sería la diferencia. Sí, es lo mismo, solo que en las posturas para hacer oración, las postraciones es una más, una postura más. Generalmente poco utilizada en los tiempos actuales, porque en los tiempos del Antiguo Testamento la postración yo creo que era la posición corporal más utilizada de la época y en el Nuevo Testamento también.
A Jesús se le acercó infinidad de personas y se postraban a sus pies para o pedirle o adorarle o darle las gracias, aunque pocos iban a darle las gracias. Bueno, pero, pero era muy utilizada en aquella época. Hoy día yo no sé si es por la influencia del islamismo que a algunas personas no les gusta postrarse porque creen que es una postura corporal propia del islamismo. Y permítanme decirles que esto es un error. La postración viene de la tradición judeocristiana, que tiene más de 4000 años, mientras que el islamismo solo tiene eh, mm, 700 años. 700 años, más o menos, sí, 700 años. Fue fundada por Mahoma como en el 630, 700 años. Y además los musulmanes se copiaron de la postración que viene de la tradición judeo-cristiana. Entonces algunos dicen, no, yo no me postro porque parezco árabe, parezco musulmán o parezco de la religión islámica. No es cierto, eso no es cierto. La postración es católica. Y fíjense que, por ejemplo, cuando los sacerdotes se ordenan, ¿no? Tanto para el sacerdocio como para el diaconado y también para el episcopado, ellos se postran, ¿ok? Se postran boca abajo, pero tienen el rostro en el suelo, que es lo que nosotros proclamamos. Es decir, hay dos maneras de hacer postración corporal. Una es totalmente boca abajo, en posición de cúbito ventral, y otra es de rodillas y con la frente en el piso. Pero esta posición también lo usa la Iglesia Católica y la han usado los más grandes santos de la historia de la Iglesia Católica. ¿Ven? Por ejemplo, eh, San Ignacio de Loyola, Santo Tomás de Aquino, célebre, porque era el primero que se paraba en la madrugada y se iba a adorar al Santísimo postrado, rostro en tierra. Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, San Pascual Bailón, eh, San Alfonso María de Ligorio, eh, Santa Teresa de Calcuta. Bueno, no recuerdo ahorita más, pero hay muchísimos santos, de los más famosos, que practicaron la postración como postura corporal en la oración. Entonces, a esta persona que hace la pregunta, le respondo que sí, que se trata de una postura corporal propia de la iglesia, que ha caído como en una especie de desuso, porque se utilizan más las posturas de rodillas, sentado o de pie. Pero precisamente es una de nuestras luchas. Estamos tratando de que la iglesia recupere, que rescate la tradición de la postración como una postura corporal válida para hacer oración. ¿Ok? Entonces, estamos en eso, estamos luchando. Ya gracias a Dios, como les dije hace un momento, muchos sacerdotes han aceptado, algunos obispos también, aunque la verdad es que también existen algunos sacerdotes y algunos obispos que todavía no han aceptado la postración como una postura corporal válida para orar. ¿Ok? Bueno, Aquí hacen una pregunta. Dicen, dice que si para postrarse en su casa, en mi cuarto frente a alguna imagen orientada hacia algún lugar o cómo. bueno, nosotros aconsejamos que si la persona que desea adorar al Santísimo no tiene un altarcito en la casa, que lo levante, que lo construya, ¿verdad? De la forma más sencilla posible, con una velita, puede ser, unas flores, que no falten las flores para nuestro Señor, y que se coloque allí una imagen católica bendecida por un sacerdote, con una condición: que recordemos siempre que nosotros no adoramos imágenes, que en ese caso la imagen sí es una representación
de Dios o la Virgen, a quien veneramos. Pero que cuando se haga la postración pensemos en Jesús Eucaristía, que pensemos es en la hostia consagrada, porque ante Él es que nos postramos. Y en cuanto a la ubicación o dirección, es aconsejable tratar de orientar ese pequeño altar hacia la iglesia que quede más cercana de la casa. ¿Ven? Si no es posible hacer un altarcito, no importa, usted puede postrarse en algún otro rincón de su casa, apartado, silente, propicio, y desde allí puede hacer la adoración al Santísimo. Eso sí, tenemos que pensar es en Él, poner nuestro corazón y nuestra mente en Jesús sacramental, en la presencia real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Perfecto. Es mejor ir en presencia a una iglesia, ¿verdad? Sí, es lo ideal, porque allí está Jesús. Si es que lo vamos a adorar es a Él, allí en la hostia consagrada. Pero cuando no se puede, Marisa, entonces lo hacemos desde nuestra casa o de la casa de algún familiar o amigo, incluso desde el trabajo o en algún lugar también al descampado, pero que siempre tengamos presente que nos postramos es ante nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es preferible ir a la Iglesia Católica. ¿Dónde está Jesús? En la Iglesia Católica. Y dentro de la iglesia, ¿dónde se encuentra? En la custodia, si está expuesto, o en el sagrario o tabernáculo, si no está expuesto. Entonces, allí es que nos postramos, allí, rostro en tierra, con humildad y tratando de poner todo el corazón para adorarlo a Él, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Para los que no están apuntados en un horario de adoración al Santísimo en sus parroquias, gracias a Dios yo tengo la fortuna de estar. ¿Puedes explicarles los pasos que tienen que hacer para poder apuntarse en sus parroquias? Bueno, tienen que ir a la parroquia. Ese es el primer requisito, aunque ahora por lo de la pandemia creo que también pueden hacerlo online. En algunas parroquias existen en la entrada a los templos una lista para los que quieran irse incorporando. Es lo que sucede, por ejemplo, aquí en la iglesia San Benedicto, cerca de la casa de mi hija, donde yo habito aquí con mi esposa, eh, en Broken Arrow, y allí siempre hay un listado para los que quieran tomar una hora de adoración eucarística. El que desee hacerlo y no tenga esta facilidad de que hayan los listados, tendrá que dirigirse con el párroco o con el vicario o con el diácono o con algún laico miembro del personal que esté encargado de esta adoración y pedirle, miren, yo deseo tener una hora para hacer adoración eucarística. Generalmente le van a decir que sí, porque adoradores eucarísticos hacen falta. ¿Ok? Es la más hermosa devoción, pero cuesta ser perseverante. Y hablando de esto de la hermosa devoción, quiero manifestarles a todos una frase muy hermosa que a mí me gusta mucho, que fue escrita por el Papa San Pío X. Por allá en 1908, él dio un discurso a los adoradores nocturnos de España. Y ese discurso se llamó A la adoración nocturna española y luego la convirtieron en un librito. ¿Ok? En 1908, repito, el Papa, hoy día santo, San Pío X. Él dijo lo siguiente sobre la adoración eucarística. Todas las devociones de la Iglesia Católica son hermosas. Todas son santas. Todas son fructuosas. Pero la más hermosa, la más santa y la más fructuosa
es la adoración eucarística. Eso no son palabras mías, son palabras del Papa San Pío X. Y ustedes saben por qué. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Dios mío, ahí está el Señor, allí en la hostia consagrada. Esto no es invento de los curas, es la verdad. Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la hostia consagrada. Muchos lo han visto, otros han conversado con él, algunos han dado la vida por él y por defender su presencia real. Hubo famosas guerras dentro de la iglesia. Las controversias eucarísticas las llamaron. Fue una guerra donde hubo muertos entre católicos. Imagínense ustedes, unos defendían el simbolismo de la Eucaristía y otros defendían el realismo eucarístico. Y también hubo otras batallas de carácter espiritual en la iglesia por este punto. ¿Está Jesús presente o no en la Eucaristía? Hoy día todos decimos que sí. Ahora, todos lo creemos. Pero en alguna época de la historia algunos decían que no. Y es lo que nosotros tenemos ahora que no solo creerlo, no solo vivirlo, sino compartirlo con nuestros hermanos y amigos y con los enemigos también. ¿Ok? Acercarnos a todo el mundo, a todo el que nos quiera escuchar, tenemos que decirle, Jesús está en la Eucaristía. Esa es la verdad. ¿Quieres ir al cielo? Anda, visítalo. Generalmente está solo. Generalmente Jesús está solo en la hostia consagrada, porque ahí está. No es cierto lo que algunos piensan que cuando pasan ciertos minutos después de terminada la celebración eucarística, Jesús se va de la hostia consagrada. No, Él permanece allí. Allí está. Se encierra la hostia en el copón se encierra dentro del sagrario, se cierran las puertas del sagrario, se cierran las puertas de la iglesia, pero Jesús está allí, presente, vivo, real y esperando por nosotros. Vamos a visitarlo. Vamos. Él es el único Dios verdadero. Postrémonos a sus pies y digámosle que aunque somos pecadores, lo amamos, que nos perdone, que nos convierta, que nos permita parecernos a Él cada día un poquito más, que acatemos la santísima voluntad de Dios para la transformación de nuestras vidas y que ayudemos a otros a que entiendan la verdad porque queremos irnos todos para el cielo. Así es. ¿Alguna otra pregunta por allí? ¿Has visto una pregunta, Denise, que no hayamos hecho ahí en el No, chat? hasta este momento creo que todas se han contestado. A ver. Lo que sí es que casi todas las parroquias tienen adoración. Yo soy miembro de la adoración nocturna y gracias a Dios, es muy hermoso. Yo se los recomiendo mucho y sobre todo en la madrugada. Denme un segundito que voy a Sí. enchufar porque ya veo que tengo poca batería. Un segundito más. Así es que sí los invito a que si pueden ir a su parroquia y preguntar, si casi siempre tienen una lista de a qué horas te puedes comprometer semanalmente o mensualmente a asistir 1 hora ante el Santísimo. Y es lo mejor que pueden hacer. Sí, es una experiencia hermosísima. Y Sí. cuando vayan a la parroquia, también procuren hablar con el sacerdote para ver si les da permiso o no. Ya eso depende de él, de que
no tanto hagan una hora de adoración eucarística tradicional, sino a ver si el sacerdote da permiso para hacer una hora de adoración eucarística en postraciones. ¿Ok? En ese caso, la hora se reserva para lo que yo les he dicho. Son oraciones en voz alta, 6 oraciones, 5 de adoración a Dios y una de veneración a la Virgen, con una canción intermedia. Y hacemos algo diferente de la tradición eucarística tradicional, que es la lectura de las oraciones. Eso también, algunos sacerdotes han dicho que no, pero son más los que han dicho que sí. Entonces, pues vale la pena intentar esta experiencia. Miren, tenemos testimonio de cientos de personas, cientos, en Venezuela, en Colombia, en México, aquí en los Estados Unidos, en otros países, que el Señor ha hecho cosas realmente maravillosas, increíbles, increíbles, desde curaciones hasta conversiones, matrimonios que estaban a punto de perderse se han reconstruido porque el Señor los ha reconstruido. Y vocaciones religiosas y sacerdotales que estaban a punto de perderse, el Señor las ha recuperado para sí. Cosas maravillosas, de verdad. ¿Por qué? Porque el Señor está allí, presente en la Eucaristía. Así que bueno, yo los invito también a que cuando quieran hablen con sus sacerdotes, pidan permiso para hacer la adoración eucarística de las postraciones. A través de Denise y de Marisa, se les enviará la información oportuna a quien la solicite. Y también esto forma parte del apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes, porque se han reconstruido varias familias. Bueno, se han reconstruido, no. El Señor ha reconstruido Amén. matrimonios y familias, los ha vuelto a unir en su amor. Él es amor. Él es el único Dios verdadero y para Él nada es imposible. Así es. Así es. Bueno, también las parroquias que están cerradas pueden ir a la parroquia y preguntar si pueden hacer una adoración, am, aunque esté el Santísimo cerrado, si pudieran hacer un horario con una sola persona a la vez que pudiera entrar y teniendo sobre todo todas las precauciones dentro del Santísimo con los desinfectantes que debe de haber, porque eso se hizo aquí en mi parroquia. Entonces, pues se pudiera hacer en otros lados cuando las parroquias todavía no están abiertas al público. Sí, Señor. Realmente es el sacerdote el que manda en esto, en cada una de las parroquias. Es el sacerdote. El párroco, en algunas partes se le dice pastor. Nosotros en Venezuela hablamos de párroco. Y a él se le pide. Y él dirá, y lo que el Padre diga, eso es santa palabra. Si él dice que sí, bendito sea Dios. Y si él dice que no, bendito sea Dios. Adiós. Hay que respetar la decisión del párroco porque realmente él es el que manda en su parroquia. Puede ser que autorice que entre una sola persona. Puede ser que autorice que entren 4 o 10. Puede ser que autorice que vayan las personas que deseen ir. No lo sabemos, pero siempre habrá que tomar en cuenta las medidas de protección, ¿verdad? Para evitar contagios. Acá en Tulsa, por ejemplo, yo les puedo relatar que nosotros hacemos 6 adoraciones eucarísticas semanales. Hay una parroquia que es la de la iglesia Santos Pedro y Pablo, donde vamos los lunes, los martes y los sábados a las 8 de la noche. Hoy toca a las 8 de la noche ir a esta parroquia. Tenemos también la parroquia de San Benedicto, donde se hacen los sábados a las 12 del mediodía. Hoy la hicimos allá. Tenemos la iglesia Santo Tomás Moro, que se hace los viernes a las 6 de la tarde. Y tenemos la iglesia de San Francisco Javier, que se hace después de la Santa Misa de las 7.
el párroco de esta parroquia, el padre David Medina, primero invita, cuando termina la misa, invita a la adoración eucarística de las postraciones. Luego él mismo hace exposición del Santísimo. Luego nos acompaña. Él hace siempre la oración de Dios Padre. Se postra rostro en tierra igual que nosotros y nosotros hacemos el resto de la adoración hasta que termina. El Padre nos da la bendición final con el Santísimo y hace la reserva eucarística ahí. Es decir, es con la presencia del sacerdote. Aquí lo hacemos 6 veces por semana y estos sacerdotes han dado permiso para esta adoración, gracias a Dios. Así que lo mismo les puede pasar a ustedes. Puede Sí, ser que algún sacerdote les diga que no, pero otro les dirá que sí. Y sí, pero- tener precaución con las normas de prevención, pues, para... Nosotros tenemos más de un año, como año y medio acá en Tulsa, como año y medio. Vamos prácticamente todos los días. Ah, se me olvidaba, en San Benedicto también los miércoles a las 9 de la noche lo hacemos en silencio. Hasta ahora, hasta el día de hoy que estoy hablando con ustedes, ninguno de los adoradores eucarísticos del grupo de las postraciones ha contraído COVID. En un año, casi año y medio que tenemos. Así es. ¿Qué es eso? Dios, para Él nada es imposible. Y nos protege y nos ama y nos protegerá y nos amará por toda la eternidad. pudiera ser posible que, si es posible, ¿no? Me encantaría que Denise y yo te hacemos la invitación para traer una hora santa por este medio contigo en una parroquia, si se pudiera. Vamos a intentarlo, sí, señor. Vamos a intentarlo. Déjenme hablar con alguno de los sacerdotes y si alguno me dice que sí, lo hacemos. Y Perfecto. hacemos la adoración en vivo con nuestros miembros del grupo, completa desde el principio, para que ustedes puedan no solamente verla y vivirla, sino también grabarla y que quede para mostrársela a otras personas. Voy a intentar. No, y hacerlo posiblemente los que estamos por este medio y los demás hermanos puedan también empezar a hacer la postración desde su casa, porque si están con el Santísimo en vivo, pues es como si está también enfrente de nosotros. Empezar a adorarlo y hacer la práctica, ¿verdad?, de las 6 oraciones de las postraciones. Sí, señor, así es. Bueno, ya nos pondríamos de acuerdo en fecha y hora cuando... Yo voy a hablar con algún sacerdote. Vamos a ver. Si alguno me dice que sí, me estoy comunicando con ustedes. Miren, quiero presentarle a mi esposa, María. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Ella ha sido mi mano derecha, mi bastón en esta misión que tenemos. Cuando las cosas más difíciles se ponen, aquí está ella apoyándonos y una gran bendición de Dios que podamos seguir juntos. Bienvenidos. Juntos en la misión, me refiero. Ajá. Mucho gusto. Encantada, María Eugenia. Y les mandan saludos desde Portugal. Qué bien. Todos unidos en oración. Marlene Mata. Sí, señor. Saludos, Marlene. Desde Aveiro, Portugal. Así es. Marlene también tiene una misión muy hermosa de la Virgen de Fátima. Por eso está allá en Portugal. Qué bien. Saludos y seguimos luchando por nuestro Señor. Seguimos unidos en oración. Sí, Señor. Confiando en Él, creyendo en Él, amándolo a Él, pidiéndole perdón, porque si el más justo peca 70 veces en un día, imagínense, los que somos los menos justos. Así que bueno, sí. Esa es la experiencia. Nosotros, como les dije, pues,
Hemos terminado de escribir un libro acerca de la adoración eucarística en general y sobre las postraciones en particular. Quiero que sepan los hermanos que nos acompañan que tanto Denise como Marisa han recibido este librito. Yo lo pongo a la disposición de cualquiera que pueda leerlo. Con mucho gusto se lo enviaremos. Por ahora es sin costo alguno. Así que más adelante ya veremos qué pudiera pasar, pero en este momento pudiéramos enviarlo por vía de WhatsApp o de correo electrónico, ¿verdad? Le pueden escribir a Denise o a Marisa y desde allí podemos difundirlo con mucho gusto y con la intención de que el mundo entero recuerde que Jesús está en la Eucaristía y que nos postramos allí a sus pies porque es ante Él, solo ante Él, que nos postramos para adorarlo. Amén. Aquí tenemos a María Jennifer Quevedo levantando su manita. Te pido por favor si puedes escribir tu pregunta o tu comentario a través del chat. Allí están viendo el correo, ¿cómo no, María? Están enviando ya los correos, exactamente. Las personas que envíen el correo en este momento, pues recibirán su libro con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y como ya les dije, libre de costo por ahora. Pero se aceptan ofrendas, ¿verdad, Roger? Si alguno de los hermanos gusta aportarle para su apostolado, el hermano está trabajando para la impresión de su libro con todas las licencias de la iglesia. Y bueno, pues todo eso implica costos. Él ahorita lo está donando, pero creo que si alguien dentro de su corazón que Dios le ponga a dar alguna aportación, será muy bienvenida para él. A lo mejor nos podrías decir luego cómo te podemos hacer llegar alguna ofrenda para ayudarte para que salga pronto tu libro. Bueno, Denise, que se haga la voluntad del Señor. Amén. Sí. Yo realmente el libro no lo escribí con fines de lucro, pero sí es verdad lo que tú dices, yo quisiera publicarlo. Estoy esperando en este momento algunas aprobaciones eclesiásticas. Ya se ha conversado con algunos obispos y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si se obtienen estas aprobaciones, entonces sí, el próximo paso será publicarlo de manera impresa y también por vía digital y posiblemente le pongamos algún precio económico, bien económico, para que la gente lo tenga, más que todo para leerlo y para que sirva de un acercamiento más profundo al Señor. Así es. Así es. Bueno, pues Roger, no nos queda más que agradecerte esta charla tan hermosa que nos has dado y esperar en una fecha para adorar al Santísimo. Sí, Señor. Les repito, Marisa y Denise, y a todos los que participan en esta entrevista, que voy a hablar con algún sacerdote acá en Tulsa, Oklahoma, o también en algún otro país que pudiera ser. Si alguno me dice que sí, yo les comunicaré a ustedes y entonces transmitiremos una adoración eucarística completa, ¿no? Para que vean primero lo sencillo que es hacerla y segundo lo hermoso, que ese dialogar con nuestro Señor, ese hablarle y luego hacer un silencio para que Él también nos hable, porque Él habla en la adoración eucarística y Él se manifiesta de miles de maneras, pero siempre, sea cual sea la manera que Él escoja, la que es común en todas sus manifestaciones es el amor. Siempre que se manifiesta es con un grande amor, incomprensible para la ambición del hombre. Realmente Dios es el ser más maravilloso del universo.
el más increíble, el más misericordioso, el más cariñoso, el más poderoso, pero al mismo tiempo el más humilde. Así es nuestro Dios. Por eso es que lo amamos, por eso lo adoramos y por eso nos postramos a sus pies. Amén. Pues muchísimas gracias y estaremos en contacto contigo. A todos los que están pidiendo el libro, se los haremos llegar. No estaba preparada para mandarlo, pero a más tardar para mañana se los enviamos. Trataré de que sea hoy en la noche, pero si no, más tardar mañana a todos los que lo están pidiendo por aquí. Muchísimas gracias, Roger, de nueva cuenta. Y antes de pasar a hacer nuestra oración final, nos gustaría invitarlos a todos mañana a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. La invitación se pone en todos los grupos del apostolado y también en la página de Facebook del apostolado, Apostolado en Línea para la Sanación de las Familias y sus Linajes. Después de la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, que está basada toda con oraciones del libro Las 6 puertas del enemigo del padre Javier Luzón Peña, tenemos la misa de domingo celebrada a las 12:30 hora de la Ciudad de México por el padre Gabriel Panduro Muñoz. El lunes estamos repitiendo el taller que tuvimos en diciembre aquí en el apostolado, lo estamos repitiendo una vez a la semana los lunes en el grupo del padre Marco Basurto, que también el apostolado de nosotros lo está repitiendo con él. Ese día se va a tratar de la primera puerta, vivir en pecado, y es la plática que da el padre Javier Luzón. El martes, el apostolado del Rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, los invitamos a rezar el Rosario con nosotros, con Denise y con su servidora. En todos los grupos pueden encontrar la invitación. El miércoles los invitamos, vamos a tener desde Medjugorje a Mauricio Guisa, y él nos va a platicar de su tío, el santo obispo Rafael Guízar y Valencia. Y el próximo sábado tenemos para ustedes la segunda parte de Experiencias de un exorcista con el padre Antonio Artola. Esperamos nos puedan acompañar a todas nuestras pláticas y les deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Y ahora sí pasamos a la oración final con nuestra compañera Denise. Gracias. Gracias. Un segundito, sí, es que quería decirle a las personas que están participando del programa que si alguien quiere comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través de este número de WhatsApp. Más 58 414 379 1101. Repito, más 58 414 379 1101. Y mi nombre es Roger Parra. Que Dios les bendiga y que Dios les pague a Denise y a Marisa por la gentil invitación. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. No, que se me... Gracias. Bueno, vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envíe, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza y el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.